muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con el economista Tomás Izquierdo. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Federico, gracias. Mira, la idea en esta conversación, Tomás, es hacerle una mirada general a la economía chilena a esta fecha, y si nos queda algo de tiempo, hacerte un par de preguntas más puntuales y coyunturales, ¿ya? Me gustaría, con tu expertise y con el trabajo que hacen ustedes en Géminis de pensar la economía y evaluarla, ¿por qué no nos cuentas tu visión sobre la actividad económica en Chile hoy? Que, claro, se ha recuperado, siendo que el piso era muy bajo, pero igual se dio un salto, pero hay todavía lunares negros como la inversión y el desempleo. Y esa actividad económica, circunscribirla en cómo están las empresas, las grandes empresas, las medianas, las pequeñas y también las micros, ¿no? Tomás Izquierdo. Sí, bueno, a ver, esta es una crisis que golpeó a todo el mundo con mucha fuerza. Yo diría que en ese contexto de crisis global, Chile ha tenido un manejo que destaca, al menos coyuntural de corto plazo, respecto de la velocidad de recuperación después de la pandemia. Y destaca porque ha tenido al menos dos cosas que lo diferencian del promedio. Uno, un manejo sanitario que está claramente mejor que los países de su nivel de ingreso y mucho más parecido a las economías ricas, a los países desarrollados. Y dos, porque ha hecho un esfuerzo en materia de política fiscal y de transferencias gigantesco, que si uno le suma además los desahorros de las personas por los retiros de la AFP, significa haber estimulado la economía, ¿cierto? Con una cifra que es solo comparable en relación al PIB a lo que hizo Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos generando estímulos del orden del 30% del PIB potencialmente. Eso es notable, eso está, insisto, solo a nivel de Estados Unidos, no hay ningún otro país que esté en ese nivel. Entonces, evidentemente, cuando tú haces un esfuerzo de esa magnitud y paralelamente avanzaste bien en lo sanitario, lo que te permitió que la economía vuelva a operar, bueno, tiene una recuperación mucho más rápida, y eso es lo que estamos observando, ¿no? Entonces tú me preguntabas, bueno, ¿cómo estás viendo las empresas? Es bien notable, porque cuando uno se da la encuesta, por ejemplo, del INSE, que calcula la Universidad Adolfo Ibáñez con ICARE, bueno, los distintos sectores productivos aparecen en un indicador claramente favorable a expectativas, ¿ah? La industria, la construcción, incluso la minería y el comercio. ¿Y cómo entendemos eso? Bueno, el comercio está con un boom de consumo razonable, ¿no es cierto? La minería está con muy buenos precios de sus productos en los mercados internacionales razonables. La industria está con un tipo de cambio por las nubes y con buenos mercados de destino que se están recuperando rápido, razonable. Y la construcción, que yo diría que está empezando a decaer sus expectativas, tuvo también un año relativamente positivo, producto de que se combinaron factores favorables, ¿cierto? Una tasa de interés que hasta hace poco era muy atractiva, bancos con muchas ganas de prestar porque estaban con su cartera sana, familias que podían componer el pie, en fin, con los retiros y con las transferencias del Estado. Entonces, en el corto plazo, bueno, estamos viendo una cuestión muy positiva, digamos, ¿eh? Pero lo notable es que cuando a esos mismos empresarios o a los ejecutivos de esas empresas se les pide levantar la mirada y miren en el mediano y largo plazo, la visión ya no es posible. Entonces, lo hemos dicho en otras oportunidades, aquí hay un efecto puntual. Cuando tú inyectas esa cantidad de recursos, primero favoreciste directamente al comercio, evidentemente, pero eso tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía. Y ya lo estamos sintiendo. Y eso explica por qué el PIB como un todo ya recuperó los niveles previos a la crisis, el empleo se está recuperando con fuerza. Entonces la sensación que hay, una sensación de que esta economía está bien. Pero ahí hay un dejo de espejismo. Y eso es importante aclararlo y aclararlo responsablemente. Aquí no quiero ser ni pesimista, ni alarmista, ni nada que se le refiera, tratando de objetivar el tema. Lo cierto es que Chile venía creciendo desde hace ya un buen rato, desde el 2014 en adelante, por debajo de la economía mundial. O sea, ya era una economía que estaba ralentizando claramente su capacidad de crecimiento. Y que la mirada hacia adelante, lamentablemente, no es mejor, porque lejos de haber ido mejorando los elementos que favorecen un círculo virtuoso de más crecimiento, yo creo que los hemos ido deteriorando. Y lo hemos ido deteriorando principalmente por una situación institucional más frágil,
por una situación institucional más incierta a futuro, por definición. Estamos redactando una nueva constitución, estamos debatiendo programas presidenciales que todos ellos, salvo uno, implican fuertes aumentos en las tasas de impuestos. En algunos casos, y el caso de la propuesta del candidato Boric, que es hoy día el que tiene probablemente mejor chance de ser el próximo presidente, está hablando de un aumento de 8 puntos en la tasa, ¿cierto?, como porcentaje del PIB en la recaudación fiscal. Eso es una tremenda reforma tributaria. Complejo, porque sabemos que de todos los ingresos del fisco que mejoraron y que permitieron aumentar por 5 o 6 veces el gasto efectivo del sector público desde la vuelta a la democracia hasta ahora, el 80% de eso fue producido por más crecimiento, solo el 20% por aumento en las tasas impositivas. Y sin embargo, hacia adelante queremos aumentar la carga en 8 puntos del PIB, ¿cierto? Pero no vemos elementos que permitan pensar que esta economía reacelera su crecimiento. Después se quieren revisar todos los acuerdos internacionales, ¿eh? Se le ha ido bajando un poco la intensidad a esa propuesta, pero convengamos que es re complejo, porque si Chile ha tenido una ventaja que le ayudó a crecer más rápido, entre otras cosas, fue que estaba muy integrado comercialmente al resto del mundo. Esto es una economía pequeña, con un sector exportador pujante, que creció mucho a partir, ¿cierto?, de la demanda externa, no de la demanda interna. Esa cuestión también está en duda hoy día hacia adelante. Y suma y sigue. Pero agreguemos un elemento más coyuntural. Y es que tenemos una situación fiscal que se está deteriorando rápidamente. Y de ahí el hecho de que los candidatos estén hablando de aumentar la tasa impositiva, ¿cierto?, para tratar de equilibrar las cuentas fiscales hacia adelante. Y entonces hemos tenido un deterioro acelerado, producto de que hemos tenido que ocupar muchos recursos para contrarrestar el efecto de la pandemia. Y estamos agregando en los programas presidenciales, pero más que en los programas presidenciales, porque eso siempre está, quizás, no sé si con esta intensidad, en las expectativas de la población, producto del post-estallido, la idea de que hacia adelante van a mejorar mucho las condiciones en materia, ¿cierto?, de políticas públicas y de políticas en el ámbito social, llámese, ¿cierto?, salud, educación, vivienda, etc. Entonces estamos generando mucha expectativa de que hacia adelante la situación va a ser mejor en esta materia, y estamos eso cruzándolo con una estrechez en materia de recursos mayor que la que estábamos acostumbrados. Eso es complejo, porque eso provoca eventualmente frustración hacia adelante. Yo en esto soy bien simple, Federico. Yo creo que para que las economías funcionen tienen que tener reglas claras, que se mantengan en el tiempo, y tienen que generarse incentivos adecuados para la inversión. Y Chile lo había tenido en términos relativos. Tenía una tasa impositiva por debajo de los países OCDE, hoy tiene una tasa impositiva para las empresas por sobre los países OCDE. Estaba integrado al resto del mundo, seguimos integrados al resto del mundo, pero esa cuestión está hoy día más en duda. Teníamos, yo diría, una tranquilidad política y una sensación, ¿cierto?, de que el Estado de Derecho operaba claramente, digamos, en este país, con algunas situaciones puntuales, ¿cierto?, en la zona de la Araucanía, pero en general Chile es un país seguro, súper seguro. Y entonces, en esa idea de este mundo globalizado, en que las inversiones fluyen de un lado a otro, Chile estaba premiado. Hoy día Chile ya no está tan premiado, claramente, lo muestran los indicadores también objetivos, ¿cierto? Riesgo país, la devaluación que ha tenido nuestra moneda, ¿cierto? El hecho de que esa devaluación sea todavía sostenida muy alta, a pesar de que el Banco Central ha estado subiendo la tasa de interés rápidamente, mucho más rápido que el resto del mundo, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos en una situación que si uno levanta la mirada y dice, mucha expectativa, ¿cierto? Muchas ganas a nivel político de que haya un cambio de verdad para ir corrigiendo los errores que objetivamente también hubo en materia, ¿cierto?, de no haber avanzado más rápido en temas sociales, pero objetivamente un escenario de estrechez de recursos. Y eso a mí me complica, me parece. Ahora, ¿qué está detrás de todo esto? Si tú me preguntas qué está detrás está la calidad de la política. Este es un problema político, no es un problema técnico. Aquí tenemos un escenario político súper fragmentado. Tenemos, no sé, 10, 15 partidos políticos, digamos, ¿no? Una dificultad para lograr acuerdos y lograr consensos amplios para responder a las necesidades que la gente está declarando.
Pensemos el tema de las pensiones, hace 10 años que sabemos, desde la primera comisión, de que este era un tema crítico, que había que abordarlo. Bueno, y sin embargo, en 10 años, el mundo político no ha sido capaz de generar ciertos acuerdos para responder a esa demanda masiva de la población. Necesitamos hacer cambios. Y está todo líquido. Y vamos a tener cambios. Probablemente vamos a tener cambios en el sistema político, probablemente vamos a mover hacia un sistema más parlamentario. No sabemos cómo va a ser el sistema electoral, que es otro temazo. Vamos a ir hacia un sistema, ¿cierto?, más parecido al inglés, al francés, al norteamericano, que de un solo candidato por distrito, ¿cierto?, y por mayoría, o vamos a mantener el sistema electoral que tenemos hoy día, vamos a generar incentivos a que se formen conglomerados amplios, o vamos a seguir con la política fragmentada. Vamos a facilitar que se logren acuerdos y que haya incentivos a que la gente se reúna en torno a proyectos más amplios, o vamos a seguir en esto en que cada uno levanta su propia bandera y le pide al resto que resuelva las cosas y nadie se hace cargo. En fin, es un tema muy complejo el tema político. Está todo líquido, como decía, está todo en discusión, nadie sabe cómo va a terminar esto, ni siquiera sabemos si el próximo gobierno va a durar 4 años, ¿no? Y paralelamente hay mucha expectativa. Y además estamos, entre comillas, como drogados por una situación coyuntural de bonanza, ¿ah? De que hay plata en las billeteras y que la gente gasta. Complejo el escenario. Y en este escenario, si uno centrara un poco más la mirada, como te lo mencioné al inicio, en la inversión, bueno, ya te referiste que está afectada y eventualmente va a seguir siendo afectada, pero en el empleo o desempleo y en la realidad de los distintos tipos de empresas. Sí, a ver, recogiendo primero, para cerrar el tema de la inversión. Yo lo decía, cuando uno levanta la mirada y cuando le preguntan a los empresarios, las señales no son muy positivas. La encuesta del Banco Central sobre clima de negocio es súper explícita en que la gente está condicionando sus decisiones de inversión a que se despeje un poco el panorama político institucional. Es un dato. Si uno se va al catastro de la Corporación de Bienes y Capital, que es un catastro súper amplio, región por región, sector por sector, claramente ahí hay una señal, ¿cierto?, de que en varios sectores las proyecciones de inversión, el catastro a 5 años plazo se está reduciendo a la baja. Pasemos al empleo. ¿Qué genera empleo? La inversión. Si la inversión va lenta, lamentablemente el empleo o la recuperación del empleo también va a ir lento. Nos quedan todavía 700.000 puestos de trabajo por recuperar. Y a eso hay que agregar de que año a año se suman a la fuerza laboral 150 o 200.000 personas más. ¿Te fijas? Entonces, lograr bajar la tasa de desocupación por la vía de una rápida recuperación del empleo en los próximos 2 años, yo creo que es muy difícil. Va a ayudar, evidentemente, si las políticas públicas se focalizan en generar incentivos para la recuperación del empleo, pero no es fácil, ¿ah? No es fácil, sobre todo una recuperación más sostenida, más permanente, porque de repente cuando hay incentivos la gente aprovecha esos incentivos, pero eso no se materializa, no se mantiene en el largo plazo, etc. Cuando la incertidumbre es grande, la inversión es más lenta y la contratación es más cautelosa. Si tú tienes una empresa donde trabajan, no sé, una pyme, 15 personas, y ves para adelante, me está yendo bien, pero para adelante estoy súper incierto de cómo viene la mano, bueno, yo me voy a esperar, estoy dispuesto a pagarles horas extraordinarias a los 15 empleados que tengo antes de comprometerme en un contrato, ¿cierto?, indefinido con otra persona, con el número 16. Eso, créeme que está presente en las decisiones de las empresas. Las empresas están operando un poquito, entre comillas, en modo crisis, con mucha cautela. A mí me toca participar en directorio, y esto es un lugar común. Las empresas están revisando paso a paso las decisiones hacia adelante en materia de inversión. Otro indicador claro, bueno, un indicador claro es que ya se ha anunciado que los retiros de dividendos van a ser históricos. Como diciendo a la empresa, ¿sabe qué? En vez de, a los accionistas, ¿sabe qué? En vez de reinvertir en lo que usualmente reinvertimos, lo dejamos en libertad de acción y se lo damos a usted vea qué hace con su retorno. Otro indicador, las colocaciones a las empresas, cuánto prestan los bancos a las empresas, que dentro de todos los tipos de colocaciones son las más importantes, siguen cayendo en términos reales en 12 meses. O sea, Federico, te digo, objetivamente hay señales claras,
una sumatoria, ¿cierto?, que te hacen pensar que la inversión está lenta, que el empleo se va a recuperar lentamente. Y todo eso tenemos que echarlo, ¿cierto?, a la olla para analizar lo que va a ser la coyuntura política, económica en los próximos años, que va a ser súper desafiante. Esa es la verdad. Ahora, tenemos regalos para que la gente no se me deprima. Y tenemos un regalo notable. Y creo que lo conversamos en alguna oportunidad. Tenemos un precio del cobre por las nubes, y yo lo vengo diciendo hace más de un año. Estoy convencido que estamos entrando a un super ciclo del cobre que va a ser prolongado y un super en términos de precio. Porque por donde uno mire, uno ve que la demanda global por cobre, ¿cierto?, se va a incrementar. Por la electromovilidad, por el plan de inversiones que aprobó Biden, por el 5G, por lo que tú quieras, vamos a tener una demanda por cobre global muy fuerte. Y la oferta, bueno, sigue siendo o creciendo a la misma velocidad que venía antes. Entonces, estamos con una coyuntura positiva por ahí y eso, créeme que es valioso, es un buen regalo, porque sería mucho más complejo si tuviéramos ese escenario externo negativo. Tenemos un escenario externo que yo diría que es positivo. Y el sector exportador, otra nota positiva, entre comillas. Claro, hay una queja de que falta mano de obra, que la gente no quiere trabajar porque está con plata y tiene una exigencia salariales muy alta en la agricultura, incluso en la construcción, en otros sectores. Pero el sector exportador está teniendo una coyuntura muy especial. Normalmente, cuando la economía crece rápido y cuando nuestros precios de exportación son muy buenos, el tipo de cambio está en el suelo. Ese es el ciclo típico. Hay una correlación muy fuerte entre el precio del cobre y el tipo de cambio, todos la conocemos, para simplificarla, pero un poco más complejo que eso. Pero te digo que hoy día la situación externa, más el crecimiento de la economía, haría pensar que el tipo de cambio en Chile iría a estar en 630, 650 pesos. Bueno, y está sobre 800. Eso significa que los márgenes del sector exportador son muy buenos, están calladitos. No querrán hablar mucho, capaz que les quieran poner como en Argentina impuestos a las exportaciones, pero créeme que ese sector anda bien, no todos, pero en general el sector exportador, industrial, agroindustrial anda bastante bien. Tomás, para que vayamos cerrando, más allá de sectores, que yo creo que ha sido muy claro tú, el tipo de empresa, el porte de la empresa, está influyendo, están mejores las grandes empresas hoy día que el mundo de las medianas empresas. ¿Qué pasa con las pequeñas y micro en este contexto que tú bien reseñas? Bueno, las pequeñas empresas son mucho más frágiles, no tienen espaldas en términos de un capital de trabajo relevante que le permita pasar las crisis de mejor forma. Muchas pequeñas empresas tienen rentabilidades y niveles de productividad bajos. Y eso significa que tienen capacidad de pagar salarios también bajos, cercanos al salario mínimo. Toda la presión que haya, ¿cierto?, por ir mejorando las condiciones de los trabajadores y, qué sé yo, eventualmente aumento del salario mínimo o de perseguir más la formalidad, etcétera, bueno, le afecta mucho más a las pequeñas y microempresas que a las grandes empresas. Las grandes empresas en general tienen salarios de equilibrio que se alejan del salario mínimo, y por ese lado no tienen gran problema. Y por otro lado, bueno, ya lo hemos visto, situaciones de mucha convulsión social, de desórdenes, de destrucciones, de manifestaciones, de violencia, etcétera, afectan mucho más a las pequeñas empresas que a las grandes empresas. O sea, uno no ve que se afecte una gran empresa minera en el norte, o uno no ve en general que se afecte una gran empresa agroexportadora de la sexta región, pero uno sí ve que se afecta una sumatoria inmensa de pequeños emprendimientos en la ciudad, en los sectores, ¿cierto?, de la ciudad más pobres. Entonces, yo lo veo complejo. Yo creo que a las pequeñas empresas lo que más les ayuda, ¿cierto?, bueno, que haya poder adquisitivo, evidentemente, para que sus negocios tengan demanda, pero que haya una cierta estabilidad que hoy día yo no la estoy viendo tan claramente. Es un tema, vamos a ver cómo evoluciona esto hacia adelante, pero están golpeadas. Ahora han recibido ayudas también, pero están golpeadas, sin duda. Y para dar un ejemplo, si tú recorres, qué sé yo, Providencia, yo voy bastante a Providencia, o si recorres zonas donde había muchas empresas pequeñas de servicio ligadas, por ejemplo, a la comida, restaurantes, etcétera. Bueno, hoy día la foto es un poquito deprimente. Hoy día la verdad es que, no sé, la mitad cerraron. Y eso que tienen que volver a juntar capital y atreverse a lanzarse con eso se demora. Entonces, yo las veo obviamente más impactadas porque eran más frágiles.
y con más dificultad de reaparecer porque tienen menos recursos. Es un tema, ¿eh? Es un tema. Tomás, para que concluyamos esta interesante conversación, la inflación que está cruzando la conversación, oye, durante los últimos meses, ¿tú ves que el Banco Central está actuando bien, subiendo en la proporción, en la cantidad que subió, cierto, la tasa base? ¿Va a lograr controlarla? Porque son factores externos, ya lo hemos hablado en otros momentos, factores externos, factores internos, el IFE, el 10%, pero muchos externos. ¿Qué pronosticas tú en una palabra, en un minuto, sobre la inflación en Chile? Yo creo que es más desafiante controlar este desborde inflacionario que otros desbordes inflacionarios. Por un lado, porque el tipo de cambio no está ayudando, como sí sucede, como decíamos un rato atrás, cuando la economía crece rápido, el tipo de cambio está bajo. En esta oportunidad la economía crece rápido y el tipo de cambio está muy arriba por otras circunstancias, temas políticos, etc. Y el tipo de cambio es un precio clave para la inflación. Hay que pensar que el 55% de los productos que están en la canasta del IPC son importados. Y cuando sube el tipo de cambio, el costo de reposición de esos bienes sube y entonces hay una transferencia directa hacia la inflación. La inflación de los bienes importados hoy día está sobre 6%. Pero ojo, la de los no importados, que son principalmente servicios, también está sobre 4%. Y eso tiene que ver con que los salarios están acelerando su crecimiento. Los salarios nominales están creciendo sobre 6%. O sea, ¿qué te digo con esto? Hay un componente importado, por cierto. Está grabado ese componente importado que es para el mundo, por el tipo de cambio alto también. Pero hay un componente interno, también fuerte, que tiene que, cuando tú echas esa cantidad de recursos a la demanda de la economía, genera una presión sobre la capacidad de respuesta a la oferta. Y eso se está viendo en particular en el mercado laboral, presiones salariales que son una parte importante de los costos de una parte relevante de la oferta productiva del país. Entonces, ¿va a ser más complejo? Va a ser más complejo. ¿Está haciendo lo correcto el Banco Central? Completamente. Entre otras cosas, y yo lo he dicho, porque sus escenarios se están cumpliendo. Incluso se ha quedado corto con escenarios que todo el mundo decía, ¿cómo va a crecer tanto? No vamos a crecer tanto. ¿O cómo se va a desbandar tanto la inflación? Imposible. Vamos a crecer más que lo que había dicho en sus últimos IPOM y la inflación va a estar más alta de lo que había pronosticado en su último IPOM. Está actuando, a mi juicio, responsablemente su rol. ¿Eh? Y si esto significa que el frenazo es más brusco en el segundo semestre del próximo año, sí, puede ser. Pero el beneficio de mantener contenida la inflación, que una diferencia importante respecto de otras economías regionales es enorme, ¿eh? Y ese hay que preservarlo. Tomás Izquierdo, muchas gracias por esta conversación. Que tengas muy buen día. Gracias a ti, Federico. Un gusto como siempre. Que estés muy bien.